At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Bueno, ¿cómo estáis? Ya en este tiempo ha llegado la primavera y yo quiero hablaros de amor marciano. Sí, porque es un amor que está basado en las crónicas marcianas de Ray Bradbury, un libro que me alucina. Y en este libro hay un relato donde nos cuenta el encuentro entre el último hombre y la última mujer, habitantes de Marte, así como otras historias que se abren en esta expedición que nos regala la imaginación de Bradbury. También me gustaría hablaros de un relato de Miguel de Miura, donde nos habla de él y ella en el paraíso y un señor de bigotes. Ya os contaré. Cerraremos con La locura que cura, de José Poeta. José es un amigo y un fiel seguidor del podcast que en esta ocasión se ha animado a mandar algunas de las historias que le despertaron las mías, y eso nos lleva a un encuentro a través del teatro y de la obra Tengamos el sexo en paz, entre otras cosas. Espero que disfrutéis con su palabra como lo hago yo. Y ahora, ¿estáis preparadas? ¿Estáis preparados? Porque nuestro cohete está a punto de despegar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. La inspiración. El libro de Crónicas Marcianas es un viaje. Cada vez que lo abro y hojeo sus páginas, tengo la sensación de estar en una expedición hacia lugares desconocidos, aunque ya los haya visitado. Sugerentes, cambiantes, diversos, coloridos, un paisaje visto de lejos, que según te vas aproximando te muestra siempre nuevas sorpresas. Así que llegaremos en cohete hacia estos terrenos desconocidos para descubrir historias diversas, pequeñas, que te desmontan la cabeza, porque ninguna de ellas te deja tranquila. Todas te llevan a seguir enganchada, pensando ¿qué les pasará ahora a la señora y al señor K? ¿De dónde venía esa música misteriosa? ¿Cuántos marcianos quedan realmente con vida? Muchos de ellos recuerdan a otras películas o novelas de ciencia ficción, nos abren nuevos caminos, nuevas expediciones, y entonces me doy cuenta de que esta es una misión imposible, que el Marte de Bradbury es inabarcable, por lo que tengo que decidir en qué capítulos aterrizaré mi cohete esta vez, para compartirlo con vosotras y así poder salir de esta expedición con vida. Mi edición de Crónicas Marcianas es de la editorial Bucket. Es una edición de bolsillo. Ya está, bastante, un poquito desgastada, pero su portada es una portada de rojo brillante y tiene un cohete puntiagudo que mantiene así como los destellos del sol
y al que dan ganas de subirse. Tiene un aspecto así como antiguo, como me recuerda a la película Flash Gordon. Y de hecho es raro mirar esta cubierta y que no suene ninguna música. Y es que en Marte la música para los marcianos es algo muy especial, una herramienta de comunicación entre almas, diría yo. Y para abrir a esta experiencia de entrar en Marte, ese Marte visto por Bradbury, lleno de colores y de sonidos que nos atraen y nos embelesan, voy a dejar que sea el propio autor quien nos ponga este marco con una noche de verano que ocurre, según él, en agosto de 1999. Por supuesto, en Marte. La gente se agrupaba en las galerías de piedra o se movía entre las sombras por las colinas azules. Las lejanas estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz de atardecer. Más allá del anfiteatro de mármol, en la oscuridad y la lejanía, se levantaban las aldeas y las quintas. El agua plateada yacía inmóvil en los charcos y los canales relucían de horizonte a horizonte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Las embarcaciones, delicadas como flores de bronce, se entrecruzaban en los canales de vino verde y en las largas, interminables viviendas que se curvaban como serpientes tranquilas entre las lomas, murmuraban perezosamente los amantes, tendidos aún en los frescos lechos de la noche. Algunos niños corrían aún por las avenidas, a la luz de las antorchas, y con las arañas de oro que llevaban en la mano, lanzaban al aire finos hilos de seda. Aquí y allá, en las mesas donde burbujeaba la lava de plata, se preparaba alguna cena tardía. En un centenar de pueblos del hemisferio oscuro del planeta, los marcianos, seres morenos de ojos rasgados y amarillos, se congregaban indolentemente en los anfiteatros. Desde los escenarios, una música serena se elevaba en el aire, tranquilo, como el aroma de una flor. Es hermoso, ¿verdad? Y dan ganas de conocer ese planeta y conocer a los marcianos y poder aterrizar así en silencio, quizá en un cohete invisible para poder unirse a ese mundo tan lleno de color y de calor. Pero ocurre que en ese momento una mujer que está en un anfiteatro empieza a cantar y canta una canción con una letra que nadie puede entender, una canción que suena muy inquietante y que anuncia que algo va a suceder. Aunque nadie sabe qué, pero es algo malo va a ocurrir, porque puede que esa canción desconocida sea un anticipo de una visita, y esa visita signifique el inicio de una nueva época. Y es que los cohetes de los hombres ya se aproximan al planeta de Marte y hay distintas expediciones que empiezan a llegar al planeta, en principio sin poder encontrarse con los marcianos. En una de ellas nos cuentan cómo un científico se embarca a explorar los poblados marcianos y así empieza a descubrir y a conocer cuál es su cultura. Y nos habla, por ejemplo, de cómo los marcianos combinaron religión, arte y ciencia. Y dice, pues en verdad la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable y el arte, la interpretación de ese milagro. Los marcianos no permitieron que la ciencia aplastara la belleza. Se trata simplemente de una cuestión de grado. Un hombre de la Tierra piensa, en ese cuadro no hay realmente color. Un físico puede probar que el color es solo una forma de materia, un reflejo de la luz, no la realidad misma. Un marciano, mucho más inteligente, diría, este cuadro es hermoso, nació de la mano y la mente de un hombre inspirado. El tema y los colores vienen de la vida. Es una cosa buena. Y sí, en su narración Bradbury va a salvar siempre a los marcianos. Ellos son parecidos, a mí me recuerdan a los elfos, por su manera de moverse, por su estética, por todo lo que traen y también por este aire de misterio. Pero en Crónicas Marcianas nos encontramos con una invasión, con una colonización. Y cuando los terrestres empiezan a llegar a Marte y los marcianos les sienten, ellos se resisten a esa ocupación y lo hacen con sus armas, que en muchos casos son armas muy evolucionadas que tienen que ver con la telepatía y con el control de la mente. Y ahí tenemos una serie de relatos que nos llevan a unos mundos más relacionados con
con el miedo, con el terror y con el misterio que con el amor. Me gustaría citar una frase del prólogo del libro que hace Jorge Luis Borges, que dice, bueno, cómo se siente él después de leer estas crónicas. ¿Qué ha hecho este hombre de Illinois? Me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y de soledad. ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una forma tan íntima? Decía Bradbury, gran amante de los libros, que los libros solo tienen dos olores, el olor a nuevo y el olor a usado, que es mucho mejor. Y ahora dejo sus crónicas aquí encima de la mesa a mi ladito y cojo otro libro, un libro que me encontré en una librería de viejo en Madrid, en la calle de Ruiz, que está publicado en el año 1971. Se llama Ray Bradbury, humanista del futuro, y está escrito por José Luis García. Y es una biografía que García escribió en vida de Bradbury y que el propio Bradbury prologa, sorprendido de que alguien quiera hacer un resumen de su vida y diciendo que tiene muchas ganas de venir a España y de encontrarse con García. El autor pudo cumplir su sueño, estuvo aquí en España en los años 90 de visita. Pero lo que os quiero contar tiene que ver con su biografía y con los años 50, que es cuando él publica sus crónicas marcianas. Bradbury era un escritor incansable. Él publicó en distintas revistas y, consiguió tener bastante éxito y que le pagaran por sus relatos. En este libro nos habla de su primera máquina de escribir, que por algún motivo solo escribía en letras mayúsculas. Así que Bradbury empezó a escribir chillando, ¿no?, en mayúsculas. Y hay un momento en el que ya decide que no puede seguir escribiendo en esa máquina y como no tiene mucho dinero, pues deja de comer en días alternos para poder ahorrar y por fin comprarse una máquina que le permita escribir en mayúsculas y en minúsculas. Probablemente con esa es con la que escribió los relatos que componen Crónicas Marcianas. Él los junta en un momento dado y ya los había ido publicando en distintas revistas, pero se los manda a una editorial. Y cuando lo hace, cuenta García que se lo rechazan. Rechazan los relatos porque dicen que son historias vulgares y demasiado fantasiosas. Esto a Bradbury no le convence. Que sean demasiado fantasiosas no le preocupa, pero lo de que sean vulgares, eso él no lo encaja y él está convencido de que sus relatos son relatos de calidad y probablemente el que les atribuyan que no la tenga es porque han sido publicadas en revistas donde se mezclan, escritos de distintas calidades, ¿no? Entonces él va a la editorial e insiste para que le publiquen los relatos, pero no lo consigue. Aún así, no se rinde y sigue buscando y buscando editoriales hasta que por fin en Doubleday leen sus cuentos y le dicen que sí, que son excelentes y que ellos lo van a publicar, solo que habría que buscarles como una línea argumental, porque esto era un conjunto de relatos. Y es ahí donde Bradbury recuerda Marte y lo ve claro. Ve que el libro van a ser unas crónicas sobre este planeta que narre las aventuras de un contacto entre dos mundos y entonces él ve la idea y se lo explica a los editores y les cuenta esa película que él está viendo en su cabeza plano a plano, porque es que este autor tiene una manera de ver, de proponer y de escribir que es muy cinematográfica. De hecho su escritura está muy relacionada con el cine. Él llega a escribir el guión de Moby Dick, pero esa es una historia para ser contada en otra ocasión. Como os decía, él ve la gran crónica sobre la vida en el planeta de Marte, la primera expedición terrestre, los habitantes marcianos, la colonización, la construcción de los nuevos pueblos y ciudades por parte de los terrícolas y los canales, ¿no? Y en la editorial le dicen que sí, les entusiasma esa idea, porque ya habían leído alguna de sus crónicas, o sea, algunos de sus textos ya eran crónicas y eran hermosas y poéticas, un prodigio de la sensibilidad y del buen gusto. Y para Ray Bradbury, dice García, el libro había de ser un largo y triste poema sobre un nuevo y viejo mundo. Y le dan 6 meses para acabar el libro. En ese plazo, Bradbury escribe de manera incansable. El libro se publicará en mayo de 1950
y desde los primeros días tiene un éxito inenarrable. Y al terminar el año, las ventas bordean la cifra de 1 millón de ejemplares, cifra que más adelante quedará rebasada. La crítica se vuelca sobre aquel joven y desconocido autor de Illinois. Esto es lo que nos cuenta Garci en este libro que huele tanto, que te trae muchas historias antiguas, historias de bibliotecas y de librerías, quizá como leería alguno de los libros que conservaron en Fahrenheit 451. Pero sigamos nuestro viaje. Bradbury le pone fecha a sus expediciones y a las historias que se desarrollan en Marte, empezando en los años 90 y terminando en el siglo XXI. Algo llamativo y divertido del libro para mí fue que nos habla de un futuro que huele a antiguo, un porvenir pasado de fecha en algunas ocasiones. Los marcianos y más tarde los terrícolas se pasean por Marte remando en góndolas a través de los verdes canales. El agua de las casas se saca de pozos. Aún así, en las casas hay guías telefónicas y las expediciones llegan en brillantes cohetes con aspecto de Cadillac. Y cuando bajan de las naves, armados con unos cascos que recuerdan a los cascos de moto, no llevan ningún aparato para respirar. Ellos simplemente tienen que esperar algún tiempo para acostumbrarse a la atmósfera de Marte, que dicen tiene mucho más oxígeno que la de la Tierra. Yo os recomiendo que os acerquéis a este libro, que como decía al principio nos abre 1000 ventanas, nos da posibilidades de hacer distintas expediciones, con Marte como un hilo que los entrelaza a todos, pero que también te puedes leer los relatos de manera independiente. Bradbury va desplegando los temas que yo creo que son universales de la humanidad y lo hace como un mago cuando despliegan así las cartas encima de la mesa. Y cada uno de los relatos, incluso los más cortos, te dejan pensando en ese mundo que se parece mucho al nuestro, en todas las posibilidades que abren. Y sí, como dice Borges, genera una cierta inquietud, porque dentro de esa distancia en el tiempo y en el espacio, lo que plantea está muy cerca de ser posible. La narración. Y ya, febrero de 1999. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal. El señor y la señora K vivían desde hacía ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa en que habían vivido sus antepasados y que giraba y seguía el curso del sol, como una flor, desde hacía 10 siglos. El señor K y la señora K no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, y los ojos amarillos y rasgados. Las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico. Habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer, bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora no eran felices. Así comienza Bradbury a contarnos la historia de esta pareja de marcianos, el señor y la señora K. Illa es el nombre de ella. Y así están los dos en una existencia que se ha convertido en monótona y distante, cuando un día Illa tiene un sueño y se despierta descolocada con lo que ha visto en su sueño, y mientras desayunan le empieza a contar al señor K lo que ha visto, y es que se ha puesto en contacto con otro ser que es muy alto, que tiene el pelo rubio y los ojos color azul. Y el señor K, ante esa descripción, pues ve algo horrible, ¿no? Algo demasiado grande,
feo, todos los marcianos tienen los ojos rasgados y son de color amarillo, y él dice que es una especie de gigante absurdo, que eso no puede existir, y cuestiona, ¿no?, el sueño de su mujer. Pero entonces ella le dice que esa criatura le ha hablado en sueños, que le ha dicho que viene del tercer planeta. Es absurdo, nadie vive en el tercer planeta, dice el señor K. Pero ella continúa, es que me ha dicho su nombre, me ha dicho que se llama Nathaniel York y que el tercer planeta se llama Tierra, y él dice que viene para acá. El señor K se marcha, da un portazo y se queda en su despacho leyendo sus libros, unos libros que cuando él toca describen una especie de música. Y muchas veces en estos últimos años la señora K, cuando le ha visto acariciar los libros, ha recordado cuando era ella a la que él acariciaba, pero de eso hace ya mucho tiempo. Cuando cae la tarde, la señora K se pasea por la terraza de su casa, entre las columnas de lluvia, y de repente una canción extraña aparece en sus labios. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. You dream maker, my heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. El señor K sale sorprendido de su despacho. ¿Qué es esa música? No lo sé, contesta ella, simplemente me vino a la cabeza. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significan esas palabras? ¿De dónde sale ese lenguaje? No lo sé, pero es hermoso, ¿no te parece? Él no contesta. Cenan en silencio. Se van a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando la señora K despierta y la niebla que forma su cama se desvanece, mira a su lado para encontrarse con el gesto serio del señor K. Volviste a soñar con él, ¿verdad? Sí. Menos mal que lo reconoces, porque no solo has soñado, llevas toda la noche hablando en sueños. Así que te ha dicho que va a venir, que aterrizará en el Valle Verde esta misma tarde. Bueno, solo es un sueño. Para ser un sueño, se te veía muy contenta en su propuesta, escuchándola, contestándole. No sé qué decirte, no. Yo no me escuché ni nada. Bueno, mira, es igual. En realidad es una tontería. Desayunemos y olvidémonos de esto. Y los dos desayunan y él parece estar normal. Y la señora K va dejando que pase el tiempo, pensando en esa hora. Y cuando piensa en el posible encuentro, vuelve a sus labios la canción. Pero ahora entiende lo que dice. Moon River, ancho como el mar, yo sé que un día he de cruzar. Creador de sueños, serás mi dueño, y donde tú vayas, yo siempre estaré. Llegan las 4:30 de la tarde y la señora K se prepara para salir. Pero cuando el señor K la ve, le dice: ¿Dónde vas, cariño? Voy a encontrarme con unas amigas. Hemos hablado de vernos en la ciudad. Uy, es que olvidé decirte algo. Le dice él, va a venir a vernos el doctor. ¿Ahora? Sí, esta misma tarde. Es que le dije que viniera y olvidé que no te lo había comentado, pero tenemos que quedarnos aquí para recibirle. Puedes ver a tus amigas en otro momento, ¿no? Y ella se queda parada en la puerta, ya preparada para salir, y los dos se miran en silencio y ella le dice: bueno, sí, puedo quedar en otro momento. Así que ella vuelve a sus tareas, él vuelve a meterse en su despacho,
Pero cuando son las 5:10, ella ve cómo él se prepara y se pone su máscara, esa que utiliza para cazar, y prepara su escopeta. Y ella le dice, ¿pero qué haces? El señor K le contesta, ¿sabes qué? Que me he dado cuenta de que el doctor en realidad viene mañana. Perdóname, me confundí. Ah, ¿y vas a salir? Sí. ¿Y dónde vas? De caza, contesta él. Ella no es capaz de decir nada más. Solo ve cómo su marido se baja la máscara y sale de la casa. Después, ella también sale y mira al cielo. Y entonces ve una columna de fuego rojo que cruza el cielo y se dirige hacia las montañas verdes. Ella se queda mirando allí y de repente es como si su corazón se hubiera encendido y de nuevo esa canción le suena por dentro y se acuerda de Nathaniel York y de cómo le había dicho que iba a llegar a las 5 de la tarde y que por fin podrían conocerse. Y de nuevo la canción la llena entera. Moon River, ancho como el mar. Pero entonces escuchan 3 disparos, los disparos del rifle de su marido seguidos, uno, otro y otro, y después solo silencio. Y el silencio se vuelve tan pesado que pesa, que aplasta su interior. Y las lágrimas empiezan a brotar. Y cuando vuelve el marido, ella ve cómo descarga los 3 cartuchos del arma en el suelo y es incapaz de quitarse la máscara para mirarla. ¿Qué has hecho?, le dice ella. Te dije que iba de cacería. Pues eso he hecho, cazar. Y ella empieza a llorar, desconsoladamente, y va a la habitación y se tira encima de su cama de niebla y ahí llora y llora y llora. El marido va a la puerta de la habitación y desde ahí le pregunta, ¿qué te pasa? Que la he olvidado. ¿Que has olvidado el qué? He olvidado la canción, dice ella. No consigo recuperarla. Ni una sola de sus palabras la olvidé. No te preocupes, contesta el señor K. Seguro que mañana estarás mejor. Sí, es posible que mañana esté mejor. Y las historias llegan así a lo loco y unas se dan la mano a la otra y como que se van enredando. Y cuando yo recordaba esta historia de Crónicas Marcianas, pues claro, también me venía otra muy diferente del último hombre y la última mujer de Marte. También un amor marciano, si es que hay algún amor que no lo sea, hay algún amor que no es marciano. Bueno, en este caso ya la colonización de Marte está muy avanzada, tanto que hay nuevas ciudades en el planeta. Hay Nueva York, por ejemplo, y los hombres y mujeres pues han ido edificando estas ciudades, se han ido estableciendo en Marte y los marcianos se han convertido en un sueño, porque los humanos les han traído su plaga y con enfermedades corrientes y molientes de aquí, los marcianos han ido muriendo uno detrás de otro y ya solo quedan en el recuerdo de su civilización y de esas ciudades que Bradbury cuenta que son ciudades ajedrezadas, perdidas en el tiempo y en el espacio. Y de repente ocurre que después de unos años de colonización, los humanos deciden volver a la Tierra. Y el motivo de la vuelta es que hay una guerra en el planeta Tierra. Y esto es un poco absurdo porque la guerra hace que todo el mundo vuelva y el planeta se vacíe. Salen después de las alarmas, van todos a donde están los cohetes, se montan en los cohetes y huyen dejando las puertas de las casas abiertas, las tiendas desatendidas, la música sonando. Y así se quedan los pueblos fantasmas y todos abandonan Marte. O casi todos.
Por allí aparece andando Walter Grip. Él es un hombre que vive en las montañas y solo baja a la ciudad cada 15 días. Y lo hace con un objetivo claro: encontrar a una mujer inteligente y calladita con la que compartir su vida. Pero esta vez, cuando llega a la ciudad, se encuentra con una ciudad vacía, una ciudad abandonada, en la que ninguna persona está para contarle lo ocurrido. La zona donde aterrizan los cohetes está completamente vacía y Walter comienza a pasearse por la ciudad y al principio se lo toma con una cierta filosofía, incluso le parece divertido poder entrar en las tiendas, ponerse la ropa que le da la gana, servirse él mismo en los restaurantes, poner la música que quiere a sonar en el tocadiscos y colarse en el cine. Pero según pasan las horas, el silencio y la soledad se va extendiendo por el alma de Walter. Él camina aburrido por la ciudad, ha cogido todo el dinero que ha podido en las cajas expendedoras de las tiendas y después, viendo el absurdo de llevar ese dinero en el bolsillo, va lanzando las monedas al aire y dejándolas caer al suelo. Mientras camina así por la ciudad, de repente escucha algo. Y ese algo es un teléfono que suena. Se detiene e intenta identificar de qué casa puede venir el sonido de ese teléfono. Para un momento, mira a un lado y a otro y echa a correr. Corre y corre hasta llegar a la casa. Y cuando está a punto de entrar, porque le ha localizado claramente el teléfono desde la ventana, el teléfono deja de sonar. Tenía que haber corrido más, tenía que haberse dado más prisa, porque seguro que ella está llamando desde algún lugar y ahora no tiene forma de encontrarla. Y Walter se queda pensando por qué piensa que es una ella quien está llamando y no un él, pero será por su deseo de encontrarla o es que realmente un hombre llamaría por teléfono a un hombre. ¿Ha pensado él en llamar por teléfono a algún sitio? Y mientras le da vueltas a esta idea en su cabeza y llega a la conclusión de que seguro que es una mujer, de repente otro teléfono suena, esta vez en la otra punta de la ciudad. Y sin dudarlo, Walter echa a correr a toda velocidad y consigue localizar la casa. La puerta está cerrada con llave. Él la tira abajo y cuando descuelga el auricular, al otro lado del teléfono, no se escucha nada. Han colgado. El desesperado patea los muebles, rompe una ventana y se queda tirado en el suelo con la cabeza entre las manos y entonces, después de relajarse un poco, ve ahí debajo del teléfono el listín telefónico. El listín telefónico de Marte. Y entonces toma una decisión. Lo abre y empieza por la A mirar quién puede ser esa mujer que está llamando. O mejor, ¿desde dónde? Y llega a la conclusión de que si hay una mujer que llama, y esto es un poquito así, pero es lo que dice Bradbury, la mujer es posible que esté en una peluquería. Así que se pone a buscar todas las peluquerías de Marte y empieza a llamar a una detrás de otra. Y por fin, en una, le responde una voz. ¿Hola? Dice él. Hola, contesta ella. Hola, ¿quién eres? Yo soy Genevieve. ¿Y tú? ¿Qué voz? Piensa Walter. ¿Qué voz? Es una voz angelical, una voz que solo puede corresponder a una mujer hermosa. ¿Dónde estás?, le pregunta ella y él está a punto de contestarle cuando de repente la línea se corta. Y es posible que en algún lugar el cable telefónico se haya caído por el viento o a saber. Él intenta volver a llamar, pero no lo consigue. Y entonces consulta la guía telefónica para saber dónde está esa peluquería y ve que está a 3.000 kilómetros de distancia. Así que coge su coche y a toda velocidad y cantando e imaginándose cómo será Genevieve, cómo será la cara de Genevieve. Qué nombre tan bonito. Nunca ha escuchado ese nombre, pero le gusta tanto decirlo en sus labios. ¿Cómo olerá? ¿Cómo será su vida? Y así, pensando en ella e imaginándosela, e imaginando cómo será el encuentro, consigue llegar a la ciudad, a la puerta de la peluquería donde ella debía estar hacía unas horas. Pero en ese pueblo no hay nadie. El pueblo está tan vacío como el que él acaba de abandonar. ¿Dónde habrá ido? ¿Por qué se ha tenido que mover justo ahora? Y entonces él piensa,
Si ella estaba llamando por teléfono, puede que ella haya ido a buscarme también. Y de nuevo coge el coche y recorre otros 3.000 kilómetros y vuelve al pueblo donde él estaba. Y allí en el centro, escucha. Y sí, en la confitería. Oye unos sonidos. Claro, tiene que estar allí. Él va caminando para encontrarse con ella y la llama Geneviève. Y entonces, de la confitería, sale una mujer. Ella tiene la cara redonda y los ojos como 2 huevos rollizos hundidos en su cara, demasiado blanca. Los labios metidos para adentro y aún así, encima de la cara, aunque no tiene labios, tiene pintado con carmín una boca pegajosa. Los dedos sostienen una caja de bombones. Ella tiene la boca manchada de chocolate. Esa boca que sonríe al verle, tú debes de ser Walter, le dice con esa voz que a Walter le había encandilado, pero ya no tanto. Y ella extiende su mano y aprieta la de Walter y él puede sentir en ese momento que la mano está llena de chocolate. Bueno, y así empieza su tiempo juntos. Los dos van al cine, a cenar, donde él se encarga de prepararle la cena a ella, aunque a ella le parece que la carne está demasiado dura y las verduras no son las verduras de temporada. Después pasean por el pueblo y ella le dice lo fantástico que es poder ir por todas las tiendas y probarse los vestidos que quiera y hacer lo que quiera y ser así de libres. Y él todo el rato la mira y piensa cómo esa voz puede ir con esa mujer. Y entonces ella entra en una perfumería y coge un bote de colonia, lo abre, lo huele y se lo tira todo encima por la cabeza. Y así empapada en colonia, todavía manchado el vestido de chocolate, le coge del brazo para irse a una tienda donde dice que tiene una sorpresa. Walter empieza bueno, es que mira, Geneviève, yo ya estoy cansado de tanto pasear y me he hecho 3.000 kilómetros de ida y 3.000 kilómetros de vuelta y yo a mí la verdad es que me gustaría irme a la cama. A mí también, dice ella, pero espera un momento. Y los dos llegan a la tienda, es una tienda de ropa. Ella se mete en el probador y Walter se queda esperando fuera, dando golpecitos con el pie en el suelo. Y de repente empieza a escucharla a ella cantando na 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 y siente el olor de la colonia que se aproxima hacia él. Na 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 y ve unos zapatos blancos calzados en esas piernas que tiene ella que son como tocones de árbol. Na 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 y antes de verle la cara, Walter sale de la tienda a toda velocidad. Corre y corre y corre sin mirar atrás hasta llegar a su coche. Lo enciende y pisa a fondo el acelerador y continúa a la carrera hasta que recorre 15.000 kilómetros, hasta que llega a la otra punta del planeta y cuando está ahí, por fin, apaga el coche y se echa a dormir. Y allí continúa viviendo Walter Grip y pasa los días y si algún día suena el teléfono, él no contesta. ¿Y nos parece que esta pareja serían algo así como el anti-Adán y la anti-Eva? Un planeta donde a 15 kilómetros hay una mujer y a otros 15 kilómetros hay un hombre que no tienen ninguna gana de llamarse el uno al otro. Y este relato me recordaba a un relato de Miguel de Miura que leí hace mucho tiempo en una recopilación que se llama Cuentos para perros. Y esta historia nos cuenta una historia del paraíso, de Adán y Eva. Bueno, él no los nombra así, los nombra como él y ella, en mayúsculas. Y ahí están ellos, disfrutando de esa primera primavera del mundo, viviendo juntos,
como todo el mundo sabe, hasta que algo ocurre. Y este algo es que él y ella tienen un vecino que se llama Don Jerónimo, un señor con bigotes que va siempre en pijama. Y así empieza esta historia. Él y ella pasan sus días en el paraíso, como se espera de ellos, y viven en tranquilidad y en libertad rodeados de todos los animales. Don Jerónimo, su vecino, se ha sentado en una casa cercana y se pasea por ahí vestido en pijama, con sus largos bigotes. Después de algunos días de coincidir, él les dice que siendo vecinos y habiendo tan pocas cosas que hacer en el paraíso, pues ¿por qué no pasan tiempo juntos y pueden charlar? Y empiezan a reunirse en la puerta de la casa de ellos, sentados en unas sillas de mimbre y teniendo conversaciones, bueno, no muy interesantes porque son las primeras conversaciones de un mundo joven y tampoco hay mucho que decir, pero que se parecen más a las conversaciones que se pueden tener en una terraza en el Paseo de Recoletos que a las conversaciones a tener en el Jardín del Edén. Pero bueno, un día, don Jerónimo les mira así con una cierta curiosidad. Ellos sienten esa mirada sobre ellos y entonces él les dice, disculpad, ¿vosotros estáis casados? Él y ella dudan un momento. Realmente no saben qué es eso. Pero les da la sensación de que no. Y dicen que no. Entonces sois hermanos, dijo don Jerónimo. Sí, algo así. Sí. Bueno, muy bien. Entonces no habrá problema en que yo corteje a Eva. Y Adán, en principio, no tiene ningún problema. Y don Jerónimo se pone muy contento y cada día aparece vestido con un pijama diferente y empieza a cortejarla. Y esa extrañeza que tuvo Eva al principio al conocerle como alguien extraño y diferente a Adán, pues se va diluyendo y Eva cada vez disfruta más de esos encuentros. Y don Jerónimo un día aparece con una flor, otro día aparece con unos bombones y otro día le regala una oveja. Hasta que un día le pide a Eva que se case con él. Y Eva, que ya lo que siente es amor en su corazón, le dice que sí. Y se casan. Bueno, se casan, se van a vivir juntos y tienen hijos. Adán está un poco molesto con esto porque hay algo dentro de él que le hace sentir que no es como deberían ser las cosas. Y además, el paraíso se ha llenado de chiquillos. Y los chiquillos con sus ruidos, con sus juegos, es algo muy molesto para vivir en el paraíso. La serpiente y los otros animales tampoco están conformes con esta unión. No deja de parecerles algo extraño. Pero todos terminan por conformarse, más que nada porque no tienen más remedio. Aunque la cosa es que ese matrimonio fue una verdadera lástima. La locura que cura. Mar, no te imaginas lo emocionante y la alegría que me da cada vez que recibo una nueva entrega de La palabra que cura. Porque justo en ese momento, pues me doy cuenta que recibir el enlace, buscar el lugar y el tiempo de escucharlo con la atención debida,
con esa certeza de saber que va a ser un momento de viaje, de inspiración, pues todo eso me doy cuenta de que me produce una inquietud maravillosa porque me pregunto por dónde me va a llevar Mar esta vez. Y en ese momento, o esa suma de momentos, creo que tiene algo de liturgia, de llenar espacios vacíos, de escuchar voces que te recrean historias. Ese momento, entonces, es tan parecido al teatro, ese templo, el teatro, donde actores y actrices te ofrecen el cáliz de la vida, donde las butacas se llenan de personas que son actores y actrices de su propia vida y que se abren ellas y ellos a dejar entrar dentro de sí a otros actores o a otras actrices que por un momento o por muchos les llenan de otras vidas. Y qué evocador, Mar, y qué casi en desuso eso de escuchar esas voces a través de las ondas mágicas de la radio. Escuchándote, pues he hecho una reflexión, ¿no? Pensando en el teatro, que hablas del teatro, pienso que amo el teatro porque amo las palabras. Amo el teatro porque amo las vidas que me hablan de vida. Y amo el teatro porque me descubre tantos misterios y porque me emociona, porque me mueve, me revoluciona, porque está vivo y porque cuando lo crees dormido se vuelve a despertar de nuevo. Y justo eso, Mar, es lo que me has transmitido hoy. Vivir de nuevo antiguas vivencias que como el teatro parecían dormidas, pero que se han despertado de nuevo. Mira, tuve la suerte, hace muchos, muchos años, bueno, no tantos, de ir al estreno en Madrid de la obra El diario de Adán y Eva. Y me fascinó para siempre. Y me descubrió a Miguel Ángel Solá y a Blanca Oteiza, que hasta entonces yo había oído hablar de ellos, pero yo no conocía. Fue una maravilla entonces, y lo sigue siendo ahora, ¿no? Volver a disfrutar de esa inocencia primogénia de Eva y esa capacidad de intuición y de cuidado, ese estar suyo tan pegada a la sabiduría de los instintos, que le llevaría a ella, junto a Adán, a descubrir el paraíso fuera del jardín del Edén. Y más, aún me has llevado más lejos, no solo aquel día de teatro, aquella obra maravillosa que aún perdura en mi cabeza, sino que me has llevado a momentos de mi infancia, cuando yo me hacía, porque era pequeñito todavía, ¿no? Y me hacía el dormido para que mis padres apagaran la luz del cuarto de estar, que era donde estaba la televisión y donde estaba mi cama, y ellos apagaban la luz porque pensaban que yo me había dormido. Y yo, cuando ellos ya estaban viendo la tele, yo abría los ojos para ver las series que emitía entonces Televisión Española y así yo pudiera rozar lo prohibido, porque veía en la pantalla a Charo López en Los gozos y las sombras o en Fortunata y Jacinta, que despertaron en mí, entre otras series, despertaron en mí el gusto por las palabras y por la actuación. Y más tarde, debido a eso que me despertaron, ¿no? Pues yo ya me escapaba al cine, ya con otra edad, a ver, no sé, pues películas como Don Juan en los infiernos o Secretos del corazón. Y ahora, Mar, que te oigo contar todas esas historias que me evocan todo eso de alguna manera, pues te recibo directamente en mi pecho, en el centro de mi emoción, llenando los asientos del recuerdo con tus palabras de ahora, con tu poder de narradora y tu voz radiofónica. Porque la curiosidad nos siga llenando de historias, Mar. Bendita locura la tuya. Y como siempre digo, que no te lo cuente nadie, que solo te lo cuente Mar del Rey. Que da gusto escuchar a José. Tiene una manera de transmitir como tan emotiva y tan tierna que da la sensación de que de alguna manera se activa su niño interior y no solo, ¿no? Es ese tono de confidencia. Él me mandó este audio contándome lo que le había evocado el capítulo anterior, que si no lo has escuchado, pues te invito a que lo visites, porque ahí puedes descubrir estas historias que él cuenta, ¿no? De la obra de teatro de hoy, El diario de Adán y Eva. Y si lo has escuchado, pues ya sabes un poco por dónde va.
Y me encanta poder escuchar cómo las historias, las pasiones, las emociones que activan esto que yo comparto. Y también esto que él dice de que para poder escuchar la palabra locura necesita encontrar un tiempo de tranquilidad y de calma. Y eso es lo que me pasa a mí, que para poder hacer la palabra locura tengo que encontrar este tiempo. Será un placer encontrarnos de nuevo. Espero que mis historias hayan despertado tus historias. Y vamos a seguir. Vamos con el carrusel de recomendaciones que, como sabéis, podéis leer en el texto de descripción del podcast. En este episodio os he contado historias de crónicas marcianas de Ray Bradbury. Os voy a dejar un enlace para que veáis una película que se hizo hace muchos años en una galaxia muy lejana de los relatos de Bradbury. Es curioso verla, tiene este toque de futuro viejo y es divertido. También la historia que os he compartido de Genevieve y de Walter tiene un final distinto, lo cuenta de una manera diferente a como lo cuentan los relatos y es divertido poderlo ver. Os he compartido algunas de las historias que cuenta José Luis García en el libro Ray Bradbury, Humanista del Futuro. Y también os he contado un cuento que está en una recopilación de relatos de Miguel de Miura que se llama Cuentos para perros. Es un libro muy divertido, muy absurdo y bueno, Miguel de Miura tiene este toque que recuerda tanto a Gila. Y hasta aquí este viaje en cohete a través de los amores marcianos. Quizá aproveches la vuelta de las vacaciones de Semana Santa para escuchar este podcast. Quizá lo escuches a lo loco, cuando puedas, cuando tengas un rato. En cualquier caso, te agradezco que hayas visitado la palabra locura y espero que nos encontremos muy pronto. ¡Feliz primavera! With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.